si Dios es padre, queda cuestionado el patriarcado en la tierra, ¿no? Eh, bueno, otro énfasis de Jesús, podemos decir, es el reinado compartido. Esta imagen de que eh, reinaréis, o sea, por ejemplo, a los discípulos les promete tronos, ¿no? Para reinar, reinaremos con él, va a decir después la piedad cristiana, ¿no? Sentaréis en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Es decir, Jesús como que comparte su reinado, cosa que ya veíamos en Daniel 7, el reinado del Hijo del Hombre, sí, es un reinado humano, se entrega al Hijo del Hombre, pero unas líneas más abajo es un reinado que se entrega al pueblo de los santos, del Altísimo, ¿no? Y cómo pueden todos ser reyes, ¿no? Pues si todos son reyes, o sea, es como decir, aquí todo el mundo manda, ¿o qué? Claro, es eso, todos son reyes porque todos son servidores. O sea, el mismo texto donde se nos dice que os sentaréis en 12 tronos a juzgar a, a las tribus de Israel, se dice también al mismo tiempo eso, que el que quiera ser primero es el servidor, ¿no? Es decir, solo si todos son servidores, es posible que todos sean reyes, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pues sí, es un reinado compartido donde Jesús, eso, pues algunos especialistas han dicho un mesiazgo, yo prefiero la palabra mesiazgo, a veces se traduce mesianismo, ¿no? Un mesiazgo de grupo, ¿no? Un mesiazgo compartido. Después, claro, es mesiazgo, pero es ese mesiazgo curioso que es sin Estado, claro, por todo lo que ya hemos dicho del problema que ya era la monarquía en Israel. Jesús acepta ser Mesías, pero es un Mesías muy extraño porque no ejerce de, de, de rey, ¿no? Es un mesiazgo sin Estado y entonces la renuncia a la violencia también, que claro, es correlativa con todo lo que hemos dicho, con todo el trasfondo de lo que es el reinado de Dios ya desde el Antiguo Testamento. Si me fío de Dios más que Gedeón, no me quedo con 300 soldados, me quedo con 0 soldados. Esto es lo que sucede en Jesús. Hay ese pasaje de las tentaciones en Mateo 4, Lucas 4, que yo creo que es muy profundo en esto, porque como sabéis son tentaciones mesiánicas, son tentaciones, bueno, que si eres el Hijo de Dios, eso era manera de decir Mesías en esa época, pues convierte las piedras en pan, tírate desde el alero del templo, tal, y todos los reinos te daré. Son tentaciones mesiánicas y tentaciones del Mesías en las que Jesús no cae, ¿no? Pero hay un aspecto de ellas que es muy interesante, porque por un lado son tentaciones para el Mesías de Israel, es decir, tentaciones, podemos decir, para el nacionalismo judío, tentaciones para pues de tomar las armas, de buscar el poder, el Estado, bueno, todo lo que se quiera, son tentaciones del Mesías, ¿no? Pero hay un momento donde el diablo aparece como aquel que reparte los reinos. Todos estos reinos te daré, ¿no? Si me adoras, ¿no? Y entonces ahí hay... ¿Pero quién daba los reinos en esa época? Pues los daba el emperador de Roma, es el que repartía, nombraba a Herodes aquí, al otro Herodes allá. Era el emperador de Roma el que hacía eso. Entonces aparece el diablo, y eso era normal en la crítica judía al imperio, identificarlo con el diablo. Pero lo interesante es digamos, que ahora el que tienta al mesianismo judío, el que tienta al nacionalismo judío, por así decirlo, que se quiere liberar de Roma, es el mismo que controla Roma. Es decir, es como darse cuenta de que en esa oposición aparente, ¿no?, entre los nacionalistas por aquí y el imperio romano por allá, lo que hay detrás es lo mismo. Es el mismo espíritu satánico el que está detrás de unos y de otros, del nacionalismo independentista, judío, tal, y el imperio romano, los enemigos. Es el mismo espíritu el que está detrás de ambos. Y eso es muy importante para nuestro tiempo, también para analizar teológicamente nuestro tiempo. Bueno, estamos un poco limitados de tiempo, pero digamos un par de cosas, ¿no? O sea, ¿qué sucede con Jesús? A ver, lo que
lo que sucede con la muerte y resurrección del Mesías es que el Mesías queda en una situación un poco extraña, porque resucitado, ¿dónde está? Bueno, pues enseguida nos van a decir a la derecha de Dios, en el trono de Dios, etc. Pero esto es algo muy importante, porque no queda en una posición intermedia entre Dios y su pueblo. Porque es que, fijaos, si hubo entre el judeocristianismo inicial, en los primeros siglos, gente que lo pensó así. Hombre, pues es como un ángel, ¿no? Es lo que critica la carta a los hebreos. Es como alguien intermedio entre Dios y los hombres. Es como un ángel, Jesús resucitado. Pero claro, si Jesús resucitado fuera una entidad intermedia, como un ángel, eh, o sea que no es hombre ni es Dios, es un ángel, ¿qué significaría eso? Pues significaría una traición a lo que anunció Jesús y a lo que anunció el Antiguo Testamento. ¿Qué era? Era el reinado directo de Dios. Si a Jesús se le convierte en un ser intermedio, el reinado ya no es directo, sino que está mediado por ese ser intermedio. Entonces, porque claro, la resurrección es una declaración mesiánica, eso dice Romanos 1, ¿no? Declarado Mesías por la resurrección de entre los muertos, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Pero si esa resurrección le pone en un lugar meramente intermedio, ese carácter, ese mesiazgo es el de un lugar intermedio, resulta entonces que no es Dios ni es hombre y que el reinado no es directo, está mediado por un ángel o como se quiera pensar esa situación intermedia. Pero no es eso lo que dice el cristianismo. Lo que dice el cristianismo es que no es un ser intermedio, sino que está en el trono de Dios, está a la derecha de Dios, eh, donde no se podían acercar ni los patriarcas ni los ángeles, ¿no? Está sentado a la derecha de Dios, incluso está en el mismo trono, nos dice alguna vez, se ha sentado en el trono, ¿no? Nos dice en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es un mismo reinado, el de Dios y el del Mesías. No es un reinado, digamos, distinto o mediado, ¿no? O sea, cuando el cristianismo proclama la divinidad de Jesús, lo que está diciendo precisamente es eso, que el reinado sigue siendo directo, que no hay intermediarios. Que no es que sea Jesús el intermediario. Hombre, se puede decir en cierto sentido que sea intermediario, Dios y hombre y todo eso. Pero es que en cierto sentido es intermediario cero, porque al ser Dios, es Dios reinando directamente. El reino sigue siendo el reinado directo de Dios sobre su pueblo. Y entonces por eso estamos aquí. Es decir, por eso somos hoy el pueblo sobre el que reina Dios directamente, en Cristo, ¿no? Y Cristo no lo proclamamos como ángel o intermediario, lo proclamamos como el Mesías sentado a la derecha de Dios y como el Hijo de Dios, ahora en un sentido pleno, ¿no? O sea, la divinidad de Jesús es lo que asegura, y los textos del Nuevo Testamento donde se empieza a ver la divinidad de Jesús, las afirmaciones, son textos que tienen que ver con la soberanía de Dios, con el reinado de Dios, con que el reinado de Dios sigue siendo excluyente, que no hay otros dioses ni hay otros señores, sino solo uno. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para entender el cristianismo. O sea, esto del reinado de Dios es muy importante en todos los aspectos, ¿no? Segundo, si eso es así, ¿qué sucede? Que todos esos roles esos roles de dominación que Dios había ido asumiendo en el Antiguo Testamento para excluirlos de su pueblo, el único guerrero, el único amo, el único rey, etcétera, etcétera. Bueno, pues el único terrateniente, el único padre en Jesús. Bueno, pues ahora esos roles quedan como transformados por Jesús. Es decir, en Jesús se ve lo que significa ser rey y servir y lavar los pies. Se ve lo que significa ser amo y tomar la forma de esclavo, dice Filipenses 2. Es decir, como que esos roles que Dios había asumido, si Jesús se ha identificado con Dios, ahora sabemos
lo que significa ser amo, ser guerrero, ser rey, etcétera, ¿no? O sea, como que quedan esos roles que Dios había asumido en exclusiva para sí mismo, ahora quedan transformados internamente por Jesús, ¿no? Y precisamente por eso es esencial para el cristianismo afirmar la divinidad de Jesús, ¿no? Pues, bueno, y entonces también podemos decir reino de Dios e iglesia. Eh, claro, si se imagina el reino de Dios como una especie de territorio o de situación, pues a veces hay como decir, pues hay que distinguir, pues qué sé yo, fijaos, en la teología antigua, pues bueno, la iglesia estaba aquí abajo y el reino de Dios estaba ahí arriba, ¿no? En los cielos, ¿no? En la otra vida. O en las visiones más del reino de Dios como utopía de futuro, pues el reino de Dios estaba en el futuro y en el presente estaba la iglesia como agente del reino. Pero si lo que afirma Jesús y lo que afirma el cristianismo es que el reinado de Dios ya ha irrumpido y que el mesiazgo de Jesús es el reinado de Dios, el mesiazgo de Jesús, el reinado de Jesús como Mesías, es el reinado de Dios. Si lo que afirma el cristianismo es la presencia ya actuante del reino de Dios entre nosotros, bueno, pues ¿qué pasa con la iglesia? Bueno, pues no es que la iglesia sea simplemente un agente del reinado de Dios, tampoco es que se identifique con el reinado de Dios, porque son cosas completamente distintas. El reinado de Dios, como hemos dicho, es la soberanía de Dios, es de Dios. Por así decirlo, una actividad de Dios. Es la actividad con la que conocemos a Dios, la actividad esencial, es la actividad compartida con el Mesías. Además, en la mentalidad hebrea, la actividad no es algo externo que le pasa a un sujeto, la actividad pertenece esencialmente a lo que alguien es. Entonces, eh, digamos, el, el, el reinado de Dios, es su soberanía, es Dios que reina, y la iglesia no reina, no, la iglesia es el pueblo sobre el que Dios reina, son cosas radicalmente distintas, no se identifican. El reinado es de Dios y la iglesia es un pueblo sobre el que Dios reina. Sí, Dios reina sobre toda la creación y sobre toda la humanidad, sí, de otras maneras, ¿no? Y por supuesto que sí, entonces por eso hay signos del reino y el Espíritu de Dios sopla donde quiere y todas esas cosas. Pero al mismo tiempo hay un pueblo que reconoce y proclama esa soberanía. Y eso es todo el sentido de la iglesia como, digamos, no simplemente como agente que persigue algo para el futuro, sino como pueblo que reconoce, acepta la soberanía de Dios ya ahora sobre sí misma. Y por eso es tan importante que en la iglesia pueda haber esas estructuras y formas de gobierno y relaciones humanas que reflejen ese reinado de Dios. A mí me parece muy importante ahí el aporte, digamos, que modernamente pues se trató de dar todo el movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede reinar en, digamos, ¿cómo reina Dios? Porque los reinos reinan pues mediante sus ejércitos, sus poderes coactivos. O sea, el gobierno de un país pues gobierna porque en último término me puede poner una multa, si desobedezco me puede meter en la cárcel, me puede condenar a muerte o lo que sea, ¿no? Por ese poder coactivo. Por eso reinan los gobiernos de este mundo. ¿Cómo reina Dios? Bueno, pues en Hechos 1 la respuesta es eso, recibiréis, o sea, ¿vas a restaurar ahora la soberanía de Israel? No, ¿no? Recibiréis poder, soberanía de lo alto, es el Espíritu, ¿no? Y por eso, claro, todo el discurso de Pablo sobre el Espíritu es la insistencia en que cada uno, ¿no? Porque claro, si es un reinado directo, el Espíritu tiene que estar actuando, los dones tienen que estar actuando en cada uno, ¿no? Entonces es muy importante para que el reinado de Dios esté vivo, digamos, ese aspecto, si se quiere, carismático de la iglesia. Bueno, Bueno, estamos... Antonio, Bien, estamos como a 45 minutos porque comenzamos un poquito tarde, pero ya ibas aterrizando en el sentido de que, y entonces, la iglesia o esa gente o es un pueblo que obedece la soberanía de Dios, que está reinando activamente. Excelente. No sé si
puedes como cerrar ahí y después No, Robert y está Juan bien. José. Está bien, sí. Podemos ya dialogar y seguro que hay más cuestiones que pueden ir saliendo en el diálogo. Sí, está bien.